Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Te doy la bienvenida una vez más al desafío Expreso Español en 4 semanas, que es un plan de estudios de 4 semanas para iniciarte en el aprendizaje del español. Como ya conversamos, este desafío, ¿sí?, es totalmente online y gratuito, y la primera semana va a quedar disponible aquí en mi canal de YouTube. Pero para que tengas acceso al plan completo de las 4 semanas, precisas estar en mi lista de los comprometidos, es decir, de las personas que realmente tienen interés en comenzar este año aprendiendo el español. Y así tendrás acceso a todas las clases en video con mi soporte y los materiales complementarios. Las clases del desafío están subtituladas y puedes verlas subtituladas, aunque te sugiero que las veas subtituladas primeramente en español. Y esta metodología es muy simple. Cuanto más practicas, más repites y haces todas las actividades que te propongo y continúas aplicando lo que aprendiste en cada clase, mejores serán los resultados. En la clase anterior comenzamos a ver cómo dar informaciones personales en un primer contacto. Ya vimos cómo decir nuestro nombre, los tratamientos, los principales saludos y los verbos ser y llamarse. Y en la parte 2, es decir, hoy vamos a continuar con profesiones, nacionalidades, informar a qué nos dedicamos, cuál es nuestra ocupación y también dónde vivimos. En el video ilustrativo de la clase anterior, si no la viste, te recomiendo que la veas primeramente. Silvia preguntaba a Juan, ¿eres brasileño? Y él le respondía, sí, soy brasileño de Río de Janeiro. ¿Y tú? Ah, yo soy argentina, vivo en Buenos Aires y soy profesora. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy informático y estudio español. Entonces, aquí claramente en esta parte del diálogo estamos aprendiendo profesiones y nacionalidades. ¿Y cómo preguntar por la profesión? Yo puedo decir, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿O cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? Este tratamiento es informal. En la clase anterior veíamos que había dos tratamientos, formal, informal, y que el tratamiento entre Silvia y Juan, que son nuestros personajes, era informal, por tratarse de dos personas que tienen más o menos la misma edad, ¿sí? Entonces se conocen y se preguntan a qué te dedicas, ¿sí? ¿Qué haces? Y él le responde, yo soy informático y estudio español. Si aparecen verbos que no conoces, como por ejemplo el verbo trabajar, ¿sí?, hacer, yo te sugiero que después hagas el curso básico de verbos, que también está disponible aquí en el canal, que es gratuito, con material complementario, actividades para hacer, para que aprendas a conjugar correctamente los verbos. Sí, es un curso básico de verbos para iniciantes también y va a ayudarte mucho, ¿sí? En la forma o en la manera informal, preguntamos para nuestra nacionalidad, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy argentina, ¿y tú de dónde eres? Juan es brasileño, ¿y tú de dónde eres? Y para la nacionalidad, ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy argentina, ¿y tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? Juan es brasileño, ¿y tú? Y para el tratamiento formal, es decir, si nos tratáramos de usted, ¿de dónde es? Yo soy argentina, ¿y usted? ¿De dónde es? O mi nacionalidad. ¿Cuál es su nacionalidad? Mi nacionalidad es argentina. ¿Y su nacionalidad? ¿Cuál es su nacionalidad? Tratamiento formal.
Estoy tratando de usted. Y aquí te invito a ver un video donde vas a aprender frases simples para hablar de profesión y nacionalidad y también más profesiones y nacionalidades que van a aparecer en el video. Y después continuamos con esta clase. Hola, ¿qué tal? Esta es Patricia. Ella es de Puerto Rico, es decir, ella es puertorriqueña. Patricia es periodista y trabaja en un canal de televisión. Esta es la familia Malinke. Ellos son africanos. Viven en Senegal, es decir, son senegaleses. Él es Amir, que significa príncipe, y su hijo se llama Akin. Amir trabaja en una escuela como profesor. Él es Pablo y es enfermero. Pablo vive en Buenos Aires y trabaja en un hospital, pero él es de Lima, Perú, es decir, él es peruano. Ella es Angélica. Angélica vive en Caracas, Venezuela. Ella es venezolana. Él es Paul. Paul es peluquero y es estadounidense. Nació en Estados Unidos. Su nombre es Antoine. Antoine vive en París, Francia, y él es pintor. Este es Mansur. Mansur es iraní y todos los nacidos en Irán son iraníes. En la pregunta ¿cuál es su nacionalidad? Mi nacionalidad es española. Aparecen los adjetivos posesivos, es decir, para indicar la posesión. En este caso, ¿sí? ¿Cuál es su nacionalidad? Tratamiento formal. Y lo mismo aquí, mi nacionalidad es española. Son frases simples, ¿sí? Entonces, para yo, para el pronombre personal yo, la primera persona, el adjetivo posesivo es mi. Para tú es tú, sin acento. Aquí, por ejemplo, el tú pronombre personal lleva acento para diferenciarlo del tú adjetivo posesivo que no lleva acento. Para él, ella, usted, el posesivo es su, mi, tú y su. Son adjetivos posesivos que no tienen género, pero tienen número, es decir, van a tener que concordar el número con el sustantivo que acompañan. Entonces, si yo, por ejemplo, yo tengo, ¿cuál es tu nacionalidad? Pero si es una persona que tiene varias nacionalidades, ¿cuáles son tus nacionalidades? Entonces, mi, tú y su tienen número, ¿sí? Y ese número tiene que concordar con el sustantivo que acompaña. Y para nosotros, nosotras, el adjetivo posesivo es nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Es decir, aquí hay número y hay género también. Por ejemplo, nuestra nacionalidad es española.
o nuestras nacionalidades son española y brasileña. Lo mismo pasa con vosotros y vosotras, tiene género y tiene número. Y es vuestros, vuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Para ellos, ellas, ustedes, el adjetivo posesivo se repite como es igual que en la tercera persona del singular. Puede ser su nacionalidad o sus nacionalidades. Aquí tenemos dos verbos también bastante importantes y bastante usados, que son el verbo hacer y el verbo vivir. ¿Sí? El verbo hacer es un verbo que tiene irregular la primera persona. ¿Sí? Si quieres, vuelvo a repetirte que si quieres saber más sobre verbos, cuando son regulares, cuando son irregulares y cómo debes conjugarlos de acuerdo al tiempo verbal, tienes que hacer ese curso de verbos que está disponible gratuitamente aquí en el canal, ¿sí? Y para no salirme del tema y de la metodología, no voy a hablar mucho, no voy a extenderme mucho sobre verbos en esta clase. Yo puedo decir que a qué me dedico, qué haces, ¿sí? Cuando me preguntan qué haces, yo uso el verbo ser para responder. Yo soy abogado o abogada, yo soy enfermera, yo soy profesora. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? Ya el verbo vivir lo podemos usar para varias situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir en qué ciudad vivo, puedo decir en qué país vivo, en qué barrio vivo y también mi domicilio. Por ejemplo, puedo decir vivo en la calle 23 o en la avenida San Martín. O puedo también decir mi domicilio es la calle 23 o mi domicilio. ¿Sí? Entonces, domicilio es el lugar donde se encuentra localizada mi casa, mi vivienda, mi apartamento. Entonces ahora que ya hemos agregado más informaciones personales a nuestra presentación, yo te sugiero que grabes un video presentándote y puedes publicarlo en nuestro mural colaborativo. Ahora, si no quieres compartir tu video en el mural colaborativo, ¿qué tal grabar un video y enviárselo a tus amigos? Esta ha sido nuestra clase de hoy. En la próxima hablaremos sobre intereses y pasatiempos y aprenderemos verbos de preferencia para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos encanta, lo que nos fascina hacer. Te doy las gracias por participar de la clase. Habla conmigo si tienes dudas. No te olvides de hacer la actividad. Y si todavía no entraste para mi lista de los comprometidos en aprender español, en un plan de 4 semanas de estudio, yo te sugiero que lo hagas, que todavía estás a tiempo. Puedes escanear el código que se encuentra en la pantalla en este momento, nuestro código de respuesta rápida, o por el link que está en la descripción de este video. Vuelve a ver la clase las veces que lo creas necesario. Un abrazo y chao, chao.